Aquí tenemos en El Mundo un artículo que está muy bien, que lo tenemos que leer y que es muy interesante, sobre Koldo y, bueno, cómo colaboraba con la Guardia Civil. Cuando dice cazó a etarras desde su coche, bueno, es un poquito de clickbait, pero está bien. Mucho antes del caso Koldo, el asesor de Ábalos ponía sus contactos al servicio de las fuerzas policiales que pudieron detectar sospechosos en las extorsiones a empresarios, saber qué trabajadores eran de ETA en ciertas empresas y facilitar trabajo a arrepentidos. Por pura casualidad, su casa en Burlada, una localidad que ya entonces era una extensión urbana de Pamplona, en la otra orilla del río Arga, tenía unas excelentes vistas a la portería del edificio de enfrente. Desde el salón se podía observar el trasiego de vecinos, de visitantes habituales y de visitantes no tan habituales en la Navarra 1992, con asesinatos frecuentes de militares en la Cuesta de la Reina o de niños en el centro de la capital al estallar un paquete que había pasado inadvertido junto a una bicicleta. Sí, se apellida Moreno, el niño este que murió. Pero bueno, desde el interior del balcón de la casa de Koldo García podía verse con cierta precisión cuántos terroristas del Comando Nafarroa frecuentaban el lugar, cuántos colaboradores se acercaban, cuáles eran sus rutinas. Dado sus contactos a estas alturas, era imposible que esta oportunidad fuese desaprovechada por los servicios de información de la Comandancia de Navarra. Los agentes se apostaban en el salón del colaborador, a horas infrecuentes en las que nadie más estaba en la casa, ni nadie que no fuera Koldo García podía enterarse de que hubiesen estado y observaban. Tampoco nadie iba a sospechar de su coche, el coche de un vecino que llevaba años viviendo en el mismo edificio y en el que los agentes colocaron una cámara para confirmar los movimientos de los sospechosos. A mediados de julio de 1992, 8 personas fueron detenidas a raíz de la operación vinculada con estas vigilancias. 2 de los terroristas, Javier Goldaraz y Santiago Díaz Uriarte, lograron huir. Unos días después fueron localizados en el moderno barrio de San Juan de Pamplona, cercano a la universidad, refugiados en el hueco de un ascensor en una operación para la que hizo falta desplegar a decenas de guardias civiles. El comando Nafarroa, mortífero, persistente, tenía la costumbre de revivir tras cada desmantelamiento y en 2008 ya había sido desarticulado en 8 ocasiones. Pero la de 1992 se pudo realizar por la ayuda de Koldo, antes de que fuese el protagonista del caso Koldo o del escándalo que tiene atenazado al gobierno de Pedro Sánchez por los presuntos delitos del exministro José Luis Ábalos, el número 2 del PSOE, de quien Koldo García fue asesor, o en palabras del propio Ábalos, un asistente que se extralimitó. ¿Qué huevos tiene Ábalos? Ahí es que me encanta. El tío es capaz de llegarte, mirarte a los ojos y decirte, tío, que yo estoy delgado. Y además te lo dice y te lo crees, ¿eh? O sea, porque, en fin. Por este caso, que lleva su nombre, está llamado a declarar ante el Tribunal Supremo el próximo martes en una situación más que comprometida para él, porque su antiguo jefe, el puto amo, un español como la copa de un pino, como él mismo lo definió para este periódico, no, lo del puto amo, ese no fue su sustituto en el ministerio, no fue Óscar López. Pero bueno, lo utilizó como cortafuegos y declaró, Óscar Puente, perdón, sí, y declaró el pasado jueves en el alto tribunal que Koldo García tenía la culpa de todo. De los contratos de material sanitario durante la pandemia con la mercantil Soluciones de Gestión de Víctor Aldama, el llamado para la UCO nexo corruptor. Los investigadores aseguran que las adjudicaciones superaron los 53 millones de euros, de los que solo el 13% fue destinado a material sanitario. Del pago del piso de la amiga sentimental del exministro, Jessica, de la adquisición del chalet de la Alcaidesa en la localidad gaditana de la línea de la Concepción y del alquiler con opción a compra del piso de la Castellana, con el que, según Ábalos, fue engañado. Fíjate, le engañaron. En principio de la seguridad de un vertedero. Es cierto que en Euskadi, en aquella época, y os lo digo, pues yo la viví, y Lady lo conoce en Navarra, Lady lo conoce mejor que yo, probablemente en Navarra, ser vigilante de seguridad estaba muy mal visto, o sea, por el entorno abertzale y tal, ¿no? Era casi como ser policía. Y a la gente o sea, bueno, para hacerte vigilante sobraba trabajo como vigilante, es decir, no, porque la gente no lo quería hacer. Y sobraba trabajo. Las vidas y el currículum de Koldo y Aldama, los dos colaboradores de la Guardia Civil, según revelación ante el juez del coronel al frente de la UC2, Francisco José Vázquez, se cruzarían poco antes de 2017 y sus nombres
han acabado poniendo en la picota hasta Begoña Gómez por su modo de conducir sus negocios y sus amistades desde la Moncloa. Pero en el principio fue Koldo García, una persona que al decir de los propios agentes nos prestaba ayuda en la lucha contra ETA cuando nadie lo hacía, y no solo contra ETA. Aunque todavía quedan muchos datos por desbrozar sobre una información de carácter confidencial, pues probablemente a eso se refería el coronel Vázquez cuando manifestó en su día con respecto al Dama que los dos condecorados llegaban a sitios donde los agentes no podían llegar. Claro, es que este tío encima era Izcolari, cortaba troncos. Entonces, que es un deporte vasco y que en fin, ¿no? Y que este tipo de deportes allí, los aizkolaris suelen ser gente o del entorno Abertzale o del entorno Jeltzale, del PNV y tal, ¿no? Suele ser así. Entonces, nadie sospecha de un aizkolari, ¿no? Koldo García aterrizó en Navarra procedente del País Vasco en 1990. Ese año ETA asesinó a 25 personas, la mayor parte de ellas policías y guardias civiles. En 1991 mató a 46 personas, entre las que se encontraban los niños de 8 y 10 años del cuartel reventado en Vic. En 1992, año de la citada operación, sesgó las vidas de 26 personas, desde el catedrático Manuel Broseta hasta la de un economista, un estudiante o un panadero. No eran las cifras de mediados de los 80, con 80 muertos al año, pero a estas alturas la banda era la autora de 604 muertes y miles de heridos en democracia. Koldo García le ofrecieron un trabajo de seguridad en uno de los proyectos más amenazados por la organización terrorista, el vertedero de Aranguren. Aceptó y ese puesto le permitió entrar en contacto con numerosos policías y guardias civiles. La foto que ilustra este reportaje corresponde a la Nochevieja del 92, entre ellos un agente de información que le fue introduciendo en el conocimiento de la unidad en Navarra. También en Navarra fue donde conoció a un jovencísimo Rubén Villalba, ahora comandante imputado. Una de las habilidades de Koldo García era extender sus redes de conocidos, de modo que igual lograba un trabajo para el hijo de un guardia civil destinado a tener una vida social limitada al cuartel, como todas las familias de los agentes en Comisión de Servicios en Navarra del País Vasco, como lograba que los investigadores contactaran con personas de su confianza en fábricas y empresas. Según fuentes consultadas por Crónica, desde el interior de estos negocios, la Guardia Civil y la Policía Nacional pudieron averiguar por su mediación asuntos relacionados con la extorsión etarra a los empresarios, es decir, con el mal llamado impuesto revolucionario. Sí, se llamaba la red Sarea, ¿no? Y iban, ¿sabéis cómo funcionaba esto? Aquí va un tío, Judas le llamaban, por ejemplo, en Portugalete, aquí va un tío y te dejaba un sobre vacío encima del mostrador, ¿vale? Te dejaba un sobre vacío en la pescadería, hablo. Y te decía, bueno, vuelvo el viernes, ¿vale? Y el viernes te decía, venga por el sobre. Y lo que hay. En fin. Pudieron detectar con la ayuda de algunos trabajadores la militancia de otros en la organización terrorista. Su condición de aizkolari, un deporte que en el País Vasco y Navarra despierta mucho respeto, le ayudó en sus propósitos. Koldo García proporcionó trabajo a mucha gente por petición de las fuerzas de seguridad. También se lo proporcionó a etarras. A etarras que habían dejado de colaborar y que tenían que integrarse en la vida normal, o a etarras que habían aceptado cierta disidencia y necesitaban un colchón de estabilidad laboral cuando los suyos, con quienes tanto se habían comprometido, les dieran la espalda. Esas salidas laborales tuvieron especial relevancia entre 2006 y 2008, los años más intensos de la negociación del gobierno de Rodríguez Zapatero con ETA, y ya fue cuando me fui yo, creo, para que la organización terrorista en estado agonizante tomase la decisión de dejar de matar. En esos años se produjeron discusiones internas en muchos frentes, y especialmente furibundas fueron las del llamado Frente de Macos, los que estaban en la cárcel o en prisiones. ETA movilizaba a sus expresos para que lanzasen advertencias internas a los reclusos dispuestos a acogerse a la posibilidad de ser acercados a las cárceles vascas, rompiendo su disciplina interna. Tras la tregua de 2007, acabada, no así la negociación, tras el asesinato de los ciudadanos ecuatorianos Estacio y Palate en el aeropuerto de Barajas, los jefes etarras difundieron un documento en el que ordenaban a los suyos el regreso a las épocas más rigurosas, renunciando a su defensa jurídica y rechazando las medidas de reinserción. Algunos dejaron en evidencia, con los comentarios de sus familiares, que ya no temían ni al rechazo social ni a la venganza de la banda. Y 8 de los presos históricos, entre los que se encontraban los asesinos múltiples Carmen Guisasolo, Urrusolo Sistiaga, Paquito,
o Josu García Corporales, escribieron una carta en la que abrían la puerta a la posibilidad de reconocer y reparar los daños infligidos a las víctimas del terrorismo. En este contexto, a Koldo las fuerzas de seguridad le pidieron que colocase laboralmente a algún etarra de los que salían de prisión. Altos directivos y multinacionales le debían favores por su ayuda con la documentación de aterrizaje en España, y en esas firmas ubicó a los terroristas en una operación cuya pretensión última era teóricamente la de dividir a los presos de ETA o agradecer servicios prestados. También García recabó en aquellos años la contribución económica de los empresarios a los que conocía para sufragar los cuarteles de las festividades de la Virgen del Pilar, que carecían de suficientes fondos, siempre he precisado que a cambio de nada, solo por convicción. En eso también doy fe. Hay empresarios que para el Día del Pilar llevan una caja de vino al cuartel de la Guardia Civil, o que llevan tal. Eso sí, yo lo reconozco y lo he visto, ¿eh? Y no es a cambio de nada, o sea, no es tal. Y muchas veces es casi de forma anónima, ¿no? Oye, mira, aquí te viene una caja de vino, aquí te viene un tal, aquí te viene un... Bueno, en fin, que sí. Yo eso lo he visto. Fue durante esa etapa cuando Koldo, por su trabajo como escolta, también había sido concejal socialista por Ugarte, conoció a Santos Cerdán y se incorporó con este al grupo de militantes de confianza que acompañaría por toda España a Pedro Sánchez, tras ser defenestrado por su propio partido. De ahí las fotos con Sánchez cuando este recorría España, también Navarra, para hacerse con los respaldos de las bases. Con el triunfo de Sánchez, Santos Cerdán se trasladó a Madrid junto a Koldo García y ambos se afianzaron en el grupo de confianza de José Luis Ábalos, entonces secretario de organización del PSOE, y a quien García profesa, a pesar de todo, una extraña lealtad. García recibió una condecoración de la Guardia Civil con distintivo blanco cuando ya estaba en el ministerio como asesor del ex dirigente socialista y llevaba décadas en contacto con las fuerzas de seguridad. Se otorga a quienes sobresalen con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo. Fíjate que esto me hace gracia, ¿no? Porque sí, la cruz con distintivo blanco, yo no voy a negar que la mereciera, porque la merece, porque en aquellos tiempos colaborar con la Guardia Civil contra ETA es algo muy meritorio. Ahora bien, ¿se la dieron cuándo? Cuando ya estaba en el ministerio, ¿sabes? Si no hubiera sido personal de confianza de Santos Cerdán, de Ábalos y de Pedro Sánchez, nunca habría recibido esa medalla, eso lo tengo claro, ¿vale? Koldo García introdujo a su vez a Víctor de Aldama a la Guardia Civil a finales de 2017. Habían coincidido fugazmente cuando García era escolta de un importante empresario y reafirmaron su contacto por la mediación de Aldama para ir a Europa. El propio coronel Vázquez ha declarado en sede parlamentaria que el propietario del Zamora Club de Fútbol organizó un partido de fútbol cuya recaudación fue destinado al tratamiento de Dafne, la hija de 3 años de un guardia civil que padecía leucemia. También se responsabilizó de la gestión de una carrera cuyos beneficios habían ido a parar al estudio de enfermedades raras. Incluso ha afirmado que fue un valioso colaborador contra el yihadismo y que estos eran los motivos por los que fue agasajado con una medalla en octubre de 2022, un reconocimiento rápido tras 2 años de colaboración. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que desconocían el pasado atrabiliario del empresario, que aseguraba ser, entre otras muchas cosas, cónsul de Oaxaca. Pues muy bien. Que este señor, pues oye, todo mi reconocimiento por lo que hizo en aquella época, en Navarra, y poco más.